Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picar. Donde no habló, o sea, no habló ni el general secretario Luis Crescencio Sandoval, tampoco habló el almirante general, el almirante secretario de la Marina, solamente habló Rosa Isela. Es la única. Y esto se había prometido. Se dijo que la única que iba a hablar era la Secretaría de Seguridad, que iban a estar todos presentes, pero la única que iba a responder sus preguntas era ella. Entonces, entre dimes y diretes, la Secretaría de Seguridad intenta dejar claro en su primer posicionamiento que las Fuerzas Armadas de México no son un instrumento bélico, no son una herramienta de brazo armado, sino que en realidad colaboran con actividades humanitarias. Y a estas alturas, en México, la seguridad pública y la colaboración de las Fuerzas Armadas se considera más o menos de esa manera. Escuchen al menos un primer fragmento de lo que dijo la Secretaría de Seguridad en esta comparecencia que desató los ánimos de absolutamente todos, hasta, insisto, el nacionalismo de Ricardo Monreal. Primero, agradecerles a las senadoras y senadores que aprobaron las reformas que hicieron posible el cambio de adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, así como la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad. Celebro su compromiso con el pueblo de México y con la construcción de la paz. Estamos seguros que esta institución queda en buenas manos, pues como lo ha dicho el presidente López Obrador, el objetivo principal de este cambio es blindar a esta institución de la corrupción y dejar una Guardia Nacional profesional, capacitada, que no esté sujeta a decisiones políticas y que actúe conforme a los estándares internacionales en la materia. Voy a contestar a lo mejor un poco en desorden, trataré de hacerlo en el tiempo posible, en el menor tiempo posible. Para el senador Miguel Ángel Mancera, efectivamente, la Guardia Nacional, como aquí informamos, tiene 118,000 elementos que de manera estratégica operan en las 32 entidades de la República para atender solicitudes de los gobiernos de los estados, de los diputados, de los presidentes municipales y también de los senadores y senadoras que están en este recinto y que permanentemente nos piden reforzar la presencia de la Guardia Nacional y también de las Fuerzas Armadas, a fin de combatir no solamente los delitos del fuero federal y los delitos alrededor de la delincuencia organizada, sino también nos piden intervenir en con la delincuencia del fuero común. Quiero decir que son los propios gobernadores, los presidentes municipales, quienes nos ofrecen predios al Gabinete de Seguridad para que en sus localidades se instalen cuarteles de la Guardia Nacional. Este es el nivel de confianza que tienen en la institución, por eso la quieren cerca. Nosotros estamos atendiendo esas peticiones sin distingos de colores partidistas. Esa ha sido la instrucción que nos ha dado el señor presidente. La Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina también participan en esta coordinación con los gobernadores y es parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. Ahora, con la aprobación de las reformas constitucionales, estamos en posibilidades, muchas gracias a ustedes, de concretar la planeación de aquí a 2024, tanto del despliegue de los elementos como de la instalación de los cuarteles. Vamos a cerrar esta administración, como ya lo ha informado el general Luis Crescencio Sandoval, con 500 cuarteles de la Guardia Nacional en todo el país
Y aquí les pediría a los compañeros que me acompañan, las compañeras, para mostrarles el tamaño del despliegue del personal operativo que tiene la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina por entidad federativa. A ver si pueden colocar la lámina estado por estado, con cuántos elementos cuentan cada una de las entidades de acuerdo a la información pública que nos han proporcionado, sobre todo por lo que usted planteaba sobre la territorialización de la Guardia Nacional, y nosotros agregamos la presencia de algunos de estos estados, en estos estados. Fue una comparecencia de más de 3 horas, en donde incluso se tuvo que decretar un receso, porque si se dan cuenta, las respuestas de Rosa Isela todas iban enfocadas a la Guardia Nacional, la estrategia de seguridad y demás. Por ahí me decían que no querían que les pusiera un video de Lili Telles. No, pues si ni hay, no estuvo. O sea, no hay. Ni Kenia López Rabadán, ni Lili Telles, ni Xóchitl Gálvez. O sea, Xóchitl Gálvez estuvo presente en la sesión, pero para la comparecencia no estaba. O sea, no puedo ni ponerles porque no hay. Hay declaraciones de Lili Telles porque en algún momento la Secretaría de Seguridad se refirió a ella, sin decir nombres. Ahora sí que le quede el saco y quien se lo ponga. Pero antes de que llegue a este punto, algunas de las declaraciones más destacadas, y como ya habrán escuchado, la Secretaría de Seguridad es prácticamente: ustedes, o más bien sus gobernadores, nos están pidiendo a nosotros, a la Guardia Nacional. O sea, ya no es una cosa nada más que, ay, es que a mí se me ocurrió, yo hoy desperté y dije, les voy a mandar a la Guardia Nacional. No, son los gobernadores de las distintas entidades federativas quienes están solicitando la participación de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional. Entonces, ¿qué es lo que dijo? Pues Rosa Isela primero agradece, ¿no?, que se haya votado para que ahora la Guardia Nacional operativamente esté con las Fuerzas Armadas, aunque administrativamente le toca a ella. Sabemos que la realidad es que también administrativamente va a estar en las Fuerzas Armadas. O sea, ese fue un trucazo que se aventaron desde Palacio Nacional para evitar una reforma constitucional. Entonces le dan a la Sedena todo el control operativo y evidentemente le tocará al administrativo porque no puedes operar sin administrar. Pero bueno, no le quitaron nunca el pie a la Secretaría de Seguridad para evitarse una ley constitucional. Lo que sí hacen en materia constitucional es ampliar el plazo por el cual las Fuerzas Armadas van a participar en las tareas de seguridad. Entonces, Rosa Isela rindió la protesta, comienza la intervención, presenta a todos, está acompañada de todos y destaca ciertos resultados. Dice que entre ellos está el decomiso de 5,200 kilogramos de fentanilo, o sea, 5,200 kilos de fentanilo, que tiene un valor superior a 41,325 millones de pesos. También destaca 94,551 kilos de cocaína decomisada con un valor superior a los 22,000 millones de pesos. También un decomiso de 618,930 kilogramos de marihuana, lo cual supera un valor de 31,000 millones de pesos, y resaltó la destrucción de 1,057 laboratorios de producción de drogas. Dijo y reconoce a todos los senadores por que ellos prácticamente lo logran, pero entre todos estos resultados que comparte la Secretaría de Seguridad, Rosa Isela, pues también mencionan la detención de 65,149 integrantes de bandas delictivas. No es un número menor, o sea, no es un número menor el total de las bandas. De estos 65,000 integrantes, estamos hablando 6,043 de organizaciones criminales y 2,216 eran objetivos prioritarios. Tal cual dice la Secretaría de Seguridad, que la guía que tiene el gobierno federal, y en específico el Gabinete de Seguridad que encabeza el propio presidente, es que la estrategia de seguridad está funcionando. Hablamos de decomisos importantes, hablamos de aseguramientos, incautaciones, hablamos de erradicar 46,304 hectáreas sembradas con amapola. Se aseguraron también kilos de goma de opio, 116 kilos de goma de opio, 429 kilos de heroína,
la destrucción de los laboratorios. O sea, estamos hablando de resultados que sí resultan importantes cuando ya los vemos en un montón. Estamos hablando de 2019 a la fecha. Esto semana con semana se informa en los jueves de Cero Impunidad, pero me queda claro que los senadores ni por enterados están. Total, que va avanzando la comparecencia y empezaron las preguntas. ¿Quiénes eran los que preguntaban? Álvarez y Casa, por ejemplo. Álvarez y Casa, que estaba presionando a los titulares de las Fuerzas Armadas a que comparecieran. O sea, Álvarez y Casa quería que hablaran, particularmente el general secretario Luis Crescencio Sandoval, sobre todo por el tema del hackeo de los Guacamaya Leaks. Mancera también cuestionó la estrategia a seguir para el despliegue de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas. Luego teníamos a los del PT, evidentemente apoyando la estrategia, los del Partido Verde como preguntando, ¿no? Le salió lo ecologistas a los del Partido Verde y empezaron a preguntar cuáles eran los resultados en materia de tala de árboles y de deforestación. Y luego llega el papel de Movimiento Ciudadano, que son quienes también estaban solicitando en la Cámara de Diputados la comparecencia del general secretario. Resulta que Clemente Castañeda aseguró que, a pesar de tener un profundo respeto por las Fuerzas Armadas, dicen que van a ser o que van a intentar ser muy, muy severos en el juicio. Su principal crítica fue hacia la presunta falta de estrategia clara para que los militares regresen a los cuarteles y fortalecer a los cuerpos policiales. Esto es a lo que ha insistido Clemente Castañeda. Clemente Castañeda es prácticamente el responsable, o bueno, Movimiento Ciudadano, porque no pesa tanto Clemente Castañeda, no pesa más que Dante Delgado. Pero prácticamente todo Movimiento Ciudadano ha estado presionando porque sea el gobierno federal quien destine un presupuesto, un recurso, regrese el famoso fondo para los policías, algo que deberían de hacer los gobernadores. Movimiento Ciudadano quiere que lo haga el presidente de la República. Entonces, la preocupación de Movimiento Ciudadano es que no existiera una estrategia clara para regresarlos a los cuarteles y que únicamente se estuviera buscando pues dejar a los militares en las calles y no invertirle a la seguridad en los estados. Yo siempre he tenido, digo, qué bueno que alguien lo va a hacer, hay que fortalecer a los policías, pero no tendría por qué ser esa opción el gobierno federal. De primera instancia tendrían que ser los gobernadores que se la han pasado por el arco del triunfo y que no les ha interesado. Al contrario, Samuel García, por ejemplo, se queja de que tuvo que comprar patrullas. Imagínense nada más eso. Pobrecito Samuel, pobrecito hombre. Él llegó nada más a hacer TikToks, no a trabajar al gobierno de Nuevo León. Luego tenemos, por ejemplo, gobiernos como el de Jalisco, que por un lado dicen que sí, que no quieren a las Fuerzas Armadas, pero por el otro sí los quieren porque gracias a las Fuerzas Armadas es que han logrado detener a ciertos generadores de violencia, entre ellos secuestradores e integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Luego Guanajuato anda más o menos en la misma circunstancia. Guanajuato dice que no importan tanto las Fuerzas Armadas, pero cuando va el presidente le agradece por las Fuerzas Armadas porque prácticamente con esa estrategia se logra la detención del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, de la esposa del Mencho, de la familia del Mencho, etcétera. Pero no queremos a las Fuerzas Armadas. Y así me puedo ir con varios gobernadores de los estados que por un lado dicen que no, pero en la operatividad están necesitando las Fuerzas Armadas. Total, que llega un momento en donde, sí estuvo Lili Telles, fíjese, sí estuvo Lili Telles, corrijo, porque Lili Telles presenta una lista, ahora que recuerdo, Lili Telles presenta una lista, ¿no?, de los supuestos criminales, una lista que incluía a ciertos personajes, y en esa lista, María Lili del Carmen Telles, disculpe usted, termina de hablar como siempre y se va. Por eso le digo que ni va a poner el video de Lili Telles, porque nada más hizo su presentación y épicamente salió y se fue. Que es la misma que hace Lili Telles toda la vida. Lili Telles no espera que le contesten, porque Lili Telles no aguanta el debate. Lili Telles no tolera que le respondan. Lili Telles solo va, lee su respectivo guión, arma su show, se lo aprende bien, va y lo presenta y entonces agarra su bolsa y huye. Eso es lo que pasa con Lili Telles. Entonces, justamente, qué bueno que me acordé, imagínense lo importante que era esta senadora para mí, que olvidé mencionarla en un inicio. Lo que pasa es que Ricardo Monreal estalla. O sea, después de estar escuchando griteríos,
a Lili del Carmen hacer estas presentaciones y luego huir, porque Lili Telles fue de las primeras en presentar, fue la cuarta, quinta, si no estoy mal, si no es que fue la tercera, perdón. Agarra sus cosas y se va. Ricardo Monreal llega a un punto en donde estalla y empieza a cuestionar Ricardo Monreal a todos estos senadores, en estos incluidos Lili Telles, que simplemente decidieron irse, que no estuvieron presentes durante toda la comparecencia, pese a haber solicitado estar en esta comparecencia y pese a haber solicitado que la comparecencia se diera. Esa es la mayor incongruencia. Es una sesión de 3 horas y media, prácticamente 4 horas, no más de 4 horas en realidad, con todo y el receso, en donde lo que le piden al general secretario es que comparezca por el tema de los Guacamaya Leaks. No necesariamente por la estrategia de seguridad. Las preguntas de seguridad las apagó, vaya, las estuvo respondiendo la secretaria de seguridad, pero querían la cabeza del general secretario. Entonces, Ricardo Monreal, que agarra, que se levanta y que le sale lo nacionalista. Vea usted nada más al grado al que se llegó, en el que Ricardo Monreal terminó presentándose y defendiendo a las Fuerzas Armadas, defendiendo a la Secretaría de Seguridad y defendiendo la estrategia de seguridad. Escuche esto, porque el reclamo es duro hacia sus compañeros. A uno hasta le dijo que ya por la edad debería de ser al menos un poquito más respetable. Pero es de las pocas veces que estoy de acuerdo con los discursos de Monreal. De ahí en fuera que los utilice de politiquería es otra cosa, pero en esencia, esta vez, creo que tuvo razón. Dejen y escuchen esto. Por respeto a las comisiones, me había sustraído de participar en este debate. A pesar de que he escuchado tanta grosería, tanto insulto, tanto irrespeto, que siento tristeza por quienes lo expresan. Es sorprendente tanta ironía. Ciudadano senador Botello, le pido respeto. Cuando usted habla, yo siempre lo respeto. Su edad debería ubicarlo en ser un hombre respetable. Presidente, señor si pone coordinador, orden, permítame pedirle a la asamblea que escuchemos al orador. Están muy furiosos los de la derecha, los que se sientan a la derecha. Es sorprendente, decía, tanta ironía, tanto cinismo, tanto descaro. Se les olvida y tienen inteligencia y memoria corta cuando la inseguridad ha sido una herencia maldita que el presidente López Obrador recibió. Es una herencia de los gobiernos pasados que descompusieron, que provocaron la descomposición del tejido social. El presidente de la República, el licenciado López Obrador, recibió el país hecho pedazos, hecho trizas, con una corrupción impresionante, con una descomposición inaudita, con una destrucción del tejido social inverosímil. Por eso es muy irónico que en esta sesión se esté hablando de un proceso y de una situación que no está
en este momento evaluándose de manera correcta. La inseguridad tiene décadas y el presidente de la República tiene 4 años de ejercicio de la función pública. Es cínico porque quienes plantean la comparecencia a este comité, este gabinete de seguridad pública, no están. Quienes insultan, quienes con perversidad culpan al ejército de la aprobación de las reformas que por mayoría calificada logramos y especulan que se entregaron a cambio dinero y hasta relojes, no es más que el fanatismo y la falsedad ramplona de ganar el debate en la calle. ¿Qué sentido tiene de culpar al secretario de la Defensa de que fue el que operó la mayoría? En lo personal, como líder de la mayoría, no he tenido una sola conversación con él en meses. Nunca le hablé, ni él nunca me habló. ¿Por qué no creen en el honor de las personas? ¿Por qué tenemos que aceptar esa sarta de mentiras y de falsedades de quienes las pronuncian? ¿Saben por qué? Porque serán las 8 columnas en la tarde y mañana. No porque tengan sustento jurídico, no porque tengan verdad legal. El ejército durante 27 años se mantuvo en la inconstitucionalidad en sus tareas de seguridad pública. Yo lo felicito a usted, secretario de la Defensa, y felicito al secretario de Marina, porque con razón exigieron que a sus soldados los asistiera a la base constitucional. Ellos no querían actuar en labores civiles. A ellos los obligaron los gobiernos del pasado corruptos, que no tuvieron capacidad de enfrentar al crimen organizado y acudieron al ejército sin base constitucional. Y lo primero, desde el 18, en el 19 que discutimos la Guardia Nacional, el secretario de la Defensa me dijo: senador, lo que nosotros queremos es la base constitucional para actuar, porque mis soldados están en la ilegalidad y si no nos dan la base constitucional, nos vamos a retirar a los cuarteles. Esa es la verdad. ¿Por qué insultarlos? Los invitamos a nuestra casa y nadie tiene el decoro y el respeto de hablarles por su responsabilidad. Los insultas, intentan degradarlos, porque no hablan, porque no van a comparecer, porque la tradición histórica parlamentaria es que quien lleva la voz cantante siempre es la secretaria de Seguridad Pública. Incluso, de buena fe, en la sesión previa le plantea al general y al almirante una solicitud de que viniera al Senado a conversar con los coordinadores y él me dijo: lo veo bien, senador. Vamos, estaba planteándolo. Yo siempre he respetado al senador Damián, le pido respeto, nunca lo interrumpo. Permítame, senador. Le acepto la pregunta. Si quiere preguntar, le acepto la pregunta. No hay diálogo, el formato no lo permite. Escuchemos al orador. No, yo sí lo permito si usted lo permite. Yo no tengo Adelante, senador, continúe
con su exposición. Por eso me parece un cinismo ramplón. Miren, el salón de sesiones semivacío. ¿Cuántos hay del PAN? 2, 4, 6. ¿Cuántos hay de MC? 4, 5. No importa. La mayoría de Morena. Véanlos. La mayoría de Morena. Pero vean la sala. ¿No les da pena? Aquellos que insistieron, que declaraban que vinieran los miembros del gabinete, ¿dónde están? ¿Dónde están las que insultan, los que insultan? Insultan y se van. Esa es una estrategia que lamentablemente se está presentando en distintas ocasiones. Yo no creo que ese sea un debate de nivel. Creo que el Senado le está fallando a México. Y creo firmemente en que las Fuerzas Armadas están actuando correctamente. De que sin ellos, el crimen organizado estaría desbordado. ¿Quiénes llegaron a Guadalajara, por cierto, cuando asaltaron la plaza un grupo de comandos del crimen organizado? No llegó la policía municipal, ni llegó la policía estatal. ¿Saben quiénes se enfrentaron a los delincuentes? Los soldados, el ejército. Por eso valoremos. Miren, es cínico, descarado y oportunista. Concluya, senador. Porque por el favor. otro día que aprobamos la mayoría calificada, a las horas estaban desayunando con el almirante Ojeda quienes votaron en contra. Pues Continúe, no sé, pero ahí continúe, están las orador. fotografías. Y es cínico. Permítame un segundo, permítame, senador. Cuando aquí Honorable Asamblea, guardemos la compostura para escuchar la conclusión del senador. Esta mesa directiva lleva cronometradas las participaciones de cada uno de los senadores desde que asumimos la presidencia y buscamos el equilibrio en cada una de ustedes. Por lo tanto, concluya su exposición, senador. miren, el divorcio que existe entre los senadores de la oposición y la sociedad es enorme. Las Fuerzas Armadas son respetables en el pueblo y en la calle. La furia con que las atacan ustedes, ese despropósito con el que usan su lenguaje de odio y de rencor, puede tener aplauso fácil, pero nunca va a tener la confianza del pueblo. Es una estrategia equivocada. Pero allá ustedes, nosotros le expresamos, general, secretario de Defensa, nuestros respetos. Bienvenido. Está en su casa. Les digo, Almirante Rafael. algo le pasó a Monreal. Algo querrá Ricardo Monreal. O hay varias opciones. Independientemente de que Ricardo Monreal es muy buen leguleyo como buen abogado y político, mezcla las dos cosas, eso de hablar le sale bien. Pero a eso súmenle que por primera vez el presidente ya lo mencionó, ¿no? Ya tiene un par de días que el presidente lo mencionó como un aspirante legítimo, entonces ya Monreal ya se siente bien. Ya se siente bien. Luego, sus recientes pláticas con el secretario de Gobernación, pudiera ser que también el secretario de Gobernación pudiera tener que ver, o quizás que esté intentando curar el salud por el tema de Zacatecas, que lo voy a platicar más al ratito, de la muerte de un joven, en donde acusan a su sobrino de ser el presunto asesino. Entonces,
Cualquiera de esas opciones es válida para entender el cambiazo de Ricardo Monreal, pero ya llegaremos al tema de Zacatecas, usted saque sus conclusiones. Lo que sí es que sí tiene razón, o sea, independientemente del porqué del discurso, no está diciendo mentiras. Eso es lo que sí diría que, qué maravilla, porque efectivamente más de la mitad del pleno estaba vacío. Estaba vacío. En un inicio estaba Kenia López Rabadán, estaba Lili Telles, y luego Lili Telles se fue, Xochitl Gálvez se fue, Kenia López Rabadán se fue, o sea, todos se fueron. Entonces, ¿a qué se queda? O sea, ¿para qué solicitan una comparecencia si no se van a quedar al final? ¿Por qué no cuestionan? ¿Por qué no se quedan a defender sus puntos? Ese es el problema. Dicho eso, en un punto, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela, le aventó una pedradota a Lili Telles, pero santa pedradota la aventó. Y la pedradota que la avienta a Lili Telles tuvo que ver con, otra vez, las solicitudes de defensa de las Fuerzas Armadas. El punto aquí es, se están quejando de las Fuerzas Armadas, pero me están pidiendo que las Fuerzas Armadas les cuiden. Entonces, ¿quién les entiende? Vamos a ver, escuchar el trancazo que le manda Rosa Isela Rodríguez a Lili Telles y a todos los partidos que se quejan de las Fuerzas Armadas en las calles, pero que sus gobiernos sí están solicitando que las Fuerzas Armadas les ayuden. Entonces, Honorable Asamblea, nos regimos por el reglamento y en ese sentido estamos actuando. Adelante, secretaria. Con su Lea permiso, orden, por favor, para escuchar a la oradora. con su permiso, señor presidente, trataré de ser muy breve. Independientemente de que responderé por escrito a cada una de las preguntas que aquí hicieron. He escuchado con atención y con respeto las críticas a nuestro gobierno, a nuestro presidente, a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestro trabajo y a nuestro desempeño. He escuchado los comentarios, las sugerencias que aquí han esbozado los senadores, las senadoras. Quiero decirles que estoy orgullosísima en trabajar en el gobierno del presidente López Obrador. Un hombre íntegro, trabajador, valiente, congruente, preocupado por el bienestar de la población y quien está transformando el país. El camino a la paz se construye con una nueva política económica, lo que ha dado estabilidad a nuestro país con la aplicación de los programas sociales para volverlos universales y darles apoyo a quienes más lo necesitan. También es importante lo que se está haciendo en temas de seguridad y especialmente me siento muy orgullosa y es un gran honor trabajar con el Gabinete de Seguridad, integrado por personas comprometidas con el pueblo, profesionales y dedicadas que verdaderamente atienden el tema de seguridad con el mayor compromiso, como es el general secretario Luis Crescencio Sandoval, como es el almirante secretario Rafael Ojeda Durán. Vamos a seguir trabajando porque los mexicanos piden paz, quieren tranquilidad y lo vamos a lograr porque el camino está andado y así se alcanza la paz. ¿Y cómo no vamos a estar orgullosos de las Fuerzas Armadas? Hoy el INEGI da a conocer el nivel de confianza de la población en las instituciones de seguridad. Hoy dice el INEGI sobre la encuesta que cerró en septiembre pasado.
en la que el 86.6% de los ciudadanos y ciudadanas mexicanas confía en la Marina, mientras que el 83.8% confía en el ejército mexicano, en el valioso ejército mexicano. Y el 72% confía en la Guardia Nacional a 3 años de la creación que ustedes hicieron el honor de aprobarlo. Aquí le siguen las policías estatales con 53.8% y la policía preventiva con 47%. ¿Cómo no sentirse orgullosa de los compañeros del Gabinete de Seguridad? ¿Y cómo no sentirse satisfecha de la Guardia Nacional y de todos los elementos, insisto, de las Fuerzas Armadas que se juegan la vida para protegernos, que están haciendo su trabajo para ayudar a los mexicanos y mexicanas? Y la gran mayoría de la población les tenemos mucho respeto. Sin embargo, pues sí, desde este recinto sigue la denostación y la crítica hacia la labor que realizan nuestros guardias nacionales. Y también declaran en contra del trabajo que diariamente se realiza. Yo acepto la crítica y la crítica constructiva, pero a veces pues no se entiende el doble discurso, porque permanentemente hay solicitudes de los integrantes de los partidos que critican a las Fuerzas Armadas y que llaman militarización a un trabajo profesional extraordinario que se está haciendo. ¿Y qué es lo que piden? Piden que la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina realice actividades, tareas de seguridad en los distintos puntos del país. Todos los gobiernos de los estados nos piden que establezcamos cuarteles, pero pues eso es lo que nos dicen en oficios, en privado, por llamadas telefónicas. 28 gobernadores le han pedido en este año, en estos meses, al secretario de la Defensa intervención, que se instalen cuarteles, que se instalen las Fuerzas Armadas. Sí, tengo varias solicitudes de gobernadores y de senadores para pedir que la Guardia Nacional proteja a la población en distintos estados. Y es legal, es perfectamente legal que se haga. Pero lo que no se entiende es el doble discurso de que en privado piden a la Guardia Nacional, al Ejército y a la Marina, y en privado están pidiendo constantemente su intervención y en público a todo el gabinete nos denosten constantemente. Solamente, sí, aquí los tengo. Solamente voy a mencionar 2. Una, la más reciente, recibida en agosto, nos las envía la gobernadora electa de Aguascalientes. Lo digo, tiene razón en pedirla, pero ¿por qué por un lado piden la presencia de la Guardia y por otro lado la denostan? No entendemos nosotros y no aprueban la presencia y no votan a favor de esto. No está bien. La otra, nos llegó una solicitud de una senadora que un día critica y otro día descalifica a la Guardia Nacional y al otro día pide protección con elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano para su familia. Aquí los tengo, están por transparencia, no estoy diciendo nada que no sea. No son dichos, son hechos. Aquí están los documentos. Yo solamente decir
solamente decir, Permítame, finalmente, secretaria, recuerdo a esta honorable asamblea que no hay diálogos entre los participantes, es una comparecencia. Ahí está la secretaria de Seguridad diciendo, y este es el tema, es una hipocresía que por un lado sus gobernadores me están pidiendo a las Fuerzas Armadas, por el otro lado ustedes partidos me están diciendo que no las quieren, pónganse de acuerdo. A la senadora que evidentemente hace referencia es a Marilyn del Carmen Telles, que ya no estaba en la sesión para el momento en que la secretaria de Seguridad lo dijo. El punto aquí es que, y volvemos al debate, si no quieren a las Fuerzas Armadas en sus estados, fortalezcan a sus policías estatales y municipales, porque todo empieza en el municipio. La peor corrupción en el municipio, los acuerdos entre los narcos se dan entre presidentes municipales, entre policías, entre secretarios estatales, etcétera, entre gobernadores. Ahí empiezan los acuerdos para que los dejen pasar, para que se hagan de la vista gorda, para que no los detengan. Todo empieza ahí. Si tienes una buena policía, y tu policía es efectiva y está sólida y tiene sueldos justos y tiene seguros, porque no nada más es darles una lana y no asegurar a la familia, son labores de riesgo. Si tienen todos esos elementos, entonces pudiéramos hablar de una policía que le pueda hacer frente y que no requiera a las Fuerzas Armadas para trabajar. Pero hasta este momento eso no ha pasado. Entonces, fíjense, Movimiento Ciudadano, que es el que propone y que se aprobó, de hecho, en la reforma que amplía el periodo por el cual las Fuerzas Armadas van a participar con la Guardia Nacional, literalmente está pidiendo que el gobierno federal destine el recurso. Ya existía un famoso fondo federal justamente para eso, pero lo eliminaron porque pues, era un fondo que se iba a la caja chica de los gobernadores. Ahora la pregunta es cómo le van a hacer para que ese recurso se implemente en lo que se debe de implementar y no nada más dejen ustedes comprar, rentar patrullas, que esa es la máxima. Les reencanta rentar patrullas. Y entonces piensan que como ya rentaron patrullas, ya la hicieron. Se les olvida que las patrullas no se mandan solas, ni que viviéramos en el mundo de Ricky Profuguín, en donde ya todos son robots. Definitivamente eso no pasa. Se requiere policías que las patrullen y no nada más que las patrullen y les den vueltas a las calles, ¿eh? Se requiere que sepan qué hacer. ¿Qué hacer si hay una denuncia? ¿Qué hacer si una persona necesita que lo ayuden? ¿Qué hacer si existe alguna emergencia? O sea, evidentemente necesitan una capacitación que hasta el momento no se les está dando a todos los estados. Entonces, ese es el debate. Y prácticamente en eso se concentró la comparecencia de la Secretaría de Seguridad. Terminó la comparecencia, todo muy amable y muy hermoso, con el compromiso de la secretaria de responder a todos y cada uno por escrito, independientemente de lo ya dicho, y de que se queda la duda todavía de, pues pónganse de acuerdo, ¿no? Por un lado están pidiendo que las Fuerzas Armadas les ayuden y por el otro lado, pues están pidiendo que se regresen a los cuarteles. O sea, ¿cómo? Al respecto de eso, fue la propia María Lili del Carmen Telles quien ya en un mensaje de Twitter le respondió a la Secretaría de Seguridad. Dice, agradezco a la secretaria Rosa Isela su confirmación hoy en el Senado sobre lo que ya he denunciado, mis peticiones oficiales de seguridad para mi hijo menor de edad. Lo que no dijo la secretaria es que ella se niega a protegerlo. Así son los de Morena, gente mala, de mala entraña. Bueno, la pregunta va para Lili Telles. ¿Por qué no mejor le solicita a la policía de Sonora, si es que su hijo vive en Sonora, o en donde viva, ¿no? Donde caiga? ¿Por qué no mejor es congruente y entonces le solicita la protección a la policía del estado en donde vive? Si ella fuera congruente y su hijo está en peligro, pues en vez de solicitar la protección a la Guardia Nacional, se la solicitaría a la policía. ¿Por qué no le solicita la protección a la policía? ¿Por qué es senadora y por qué puede? Esta no es la primera vez, de hecho, que Lili Telles pide la ayuda del ejército, por cierto. Ya hubo... ¿Cuántos años tendrá de ese famoso supuesto atentado? Como 15 años tendrá que María Lili del Carmen Telles, cuando todavía no se dedicaba a la política, sufrió un supuesto atentado que toda la vida han acusado que fue falso, en donde fue escoltada por el ejército. El ejército la estuvo escoltando. Entonces, María Lili del Carmen Telles, así como que digan que el mejor antecedente de congruencia no tiene. Ya estuvo siendo escoltada muchos años por el ejército, luego ahora quiere que la Guardia Nacional escolte a su hijo, entonces... 22 años, gracias, señor. 22 años tiene el supuesto atentado que él hizo que el ejército protegiera a Lili Telles. Entonces, ¿en dónde queda la congruencia de esta señora? Insisto, si tanto quiere,
que solicite la protección a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la Policía Estatal. Si es congruente, que se atreva a ver si lo hace. Hola. Hija de tu madre. ¿Qué pasó, señor productor? ¿Por qué huyes de la cámara? No. ¿Por qué huyes? ¿Saluda a los fans? ¿Es nuestro video de cierre? ¿Saluda a los fans? Ah, le quiere presumir brazos, señor productor. Sí, mira nomás. Mira, échate, pero mira, ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la lonja. No, la lonja. Pura galleta, pura galleta. El señor productor. No, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.